presidente y miembros de la Junta Nacional de Justicia. A través del presente acto se dará inicio a la ponencia relacionado al expediente del procedimiento disciplinario número 6/2024 JNJ, la que estará a cargo del miembro Jaime Pedro de la Puente Parodi. Previo a la ponencia se ha verificado el quórum reglamentario a fin de que se pueda proceder, señor presidente. Adelante, doctor de la Puente. Con su venia, señor presidente, estimados colegas, voy a proceder a la presentación de la ponencia que se ha elaborado en el procedimiento disciplinario número 006-2024-JNJ, que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por María del Socorro Abad Tandazo contra la resolución número 002-2025-Pleno JNJ, que resolvió, entre otros, imponerle la sanción de destitución por su actuación como fiscal provincial del primer despacho de la 9ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, del Distrito Fiscal de Lima Norte. Por resolución 386-2024 JNJ del 13 de marzo de 2024, la Junta Nacional de Justicia resolvió abrir procedimiento disciplinario abreviado a la señora María del Socorro Abad Tandazo por su actuación como fiscal provincial del primer despacho de la 9ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, del Distrito Fiscal de Lima Norte, en mérito al pedido de destitución formulado por la Junta de Fiscales Supremos. ¿Cuáles son los cargos que se imputaron a la señora Abad Tandazo? Son los siguientes. A. Falta de diligencia en la conducción de la investigación al no haber contemplado que, por efectos de lo regulado en el numeral 1 del artículo 266 del Código Procesal Penal, pudo requerir al juez de la investigación preparatoria, dentro de las 12 horas de producida la detención efectiva de los investigados por la Policía Nacional, la emisión del mandato de detención judicial por hasta un máximo de 7 días, valorando que, por la circunstancia del caso, se desprendía cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad, siendo además que en caso de delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención judicial por flagrancia puede durar hasta un máximo de 10 días, cuyo instrumento procesal hubiera posibilitado a la investigada recabar los elementos faltantes en su teoría del caso, habiendo optado, por el contrario, por variar la situación jurídica de los investigados a la de citados, pese a contar con elementos que le permitían sustentar una detención judicial en caso de flagrancia. Cargo B. Ausencia de control y supervisión de las actuaciones de investigación respecto a la comunicación de la detención de los investigados producida en fecha 16 de junio de 2023 entre las 17:30 y 18:40 horas, conforme al acta telefónica obrante en la carpeta fiscal, y de la fecha de notificación de la detención a los mismos investigados, 17 de junio del 2023, a las 5:30 y 5:10 horas. Estando a que la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional emitió el informe número 480-2023, que señala que el plazo de detención de 48 horas vencía el 19 de junio del 2023 a las 5:30 horas, lo cual no se condice, como se ha señalado, con la fecha del acta telefónica citada, de lo que se advierte una total falta de supervisión de la actuación policial de parte de la representante del Ministerio Público, siendo que este hecho generó confusión en los miembros de la Policía Nacional sobre el fin del plazo de 48 horas. Cargo C. Falta de diligencia en la conducción de la investigación, dado que, dentro del plazo de 48 horas que le asiste legalmente, incurrió en demora de la emisión del acta que disponía las diligencias a realizar por la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, siendo que, en el informe 480-2023, se advierte que el efectivo policial Augusto César Rodríguez Vidal trató de comunicarse desde las 10:43 horas del 17 de junio del 2023 mediante vía telefónica y WhatsApp con la fiscal quejada, siendo que recién se procedió a emitir el acta fiscal a las 16:46 del citado día, es decir, 6 horas después de la comunicación efectuada por el efectivo policial y faltando poco más de 24 horas para el término de las 48 horas de detención,
lo cual resultaba un plazo limitado para realizar las distintas diligencias necesarias para la investigación. Los hechos atribuidos a la investigada configuran la infracción de los deberes previstos en los numerales 1 y 9 del artículo 33 de la Ley de la Carrera Fiscal, concordante con los preceptos del inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política y el artículo 4, numeral 1 del título preliminar del Código Procesal Penal, y se encuentran subsumidos en la falta muy grave regulada en el numeral 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal invocada. Por resolución número 002-2025-Pleno-JNJ del 2 de enero del 2025, se resolvió, entre otros, dar por concluido el procedimiento disciplinario e imponer la sanción de destitución a la citada administrada al haberse acreditado que incurrió en los cargos imputados. Mediante escrito del 16 de enero del 2025, la administrada Abad Tandazo interpuso recurso de reconsideración contra la citada resolución número 002-2025-Pleno-JNJ, solicitando como pretensión principal que se revoque y reformándola se le absuelve todos los cargos imputados, y como pretensión alternativa que se resuelvan los actuados a la ANC del Ministerio Público para que se le imponga una sanción proporcional de acuerdo a sus competencias. Con escritos del 20 de enero del 2025 y 24 de marzo del 2025, la recurrente amplía su recurso de reconsideración. El 24 de marzo del 2025 se llevó a cabo la diligencia de informe oral realizada por videoconferencia con la presencia de la recurrente y de su abogado, reiterando los documentos planteados en sus escritos según video y constancia que obran en el expediente. ¿Cuáles son los argumentos planteados por la recurrente en la reconsideración? Son los siguientes. 1. Presunta ilegalidad del procedimiento disciplinario abreviado. 2. Presuntas irregularidades en la tramitación del procedimiento seguido ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. 3. Presuntas irregularidades en el acto de votación del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. 4. Presunta vulneración al debido procedimiento en sus expresiones de debida motivación, imputación concreta y valoración de pruebas. 5. Presunta vulneración a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Y 6. Presunta omisión de valoración de la disposición de archivamiento de la investigación penal que se le siguió. Teniendo en cuenta estos argumentos, se pasará a señalar las respuestas que se han plasmado en la ponencia sobre la presunta ilegalidad del procedimiento disciplinario abreviado. La recurrente alega que con sentencia del 27 de febrero del 2025 recayó en el expediente número 03250-2023-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha establecido que todo procedimiento disciplinario seguido en la Junta Nacional de Justicia debe contar con una etapa de investigación preliminar, lo que no se ha dado en el presente caso, en el que se decidió abrirle procedimiento disciplinario abreviado con el solo mérito del pedido de destitución formulado por la ANC del Ministerio Público, remitido por la Junta de Fiscales Supremos. La recurrente pretende que se apliquen los alcances de la sentencia emitida por el TC al procedimiento disciplinario abreviado que devino en su destitución y sobre la cual se encuentra ejerciendo su derecho de impugnación. Se ha señalado que lo alegado no resulta atendible por cuanto la sentencia del TC invocada se encuentra referida a un proceso de amparo interpuesto con un juez supremo al que se le instituyó en el marco de un procedimiento disciplinario inmediato y no uno abreviado como es el que se encuentra comprendida la recurrente. Se ha agregado que el propio TC, mediante auto del 26 de marzo del 2025, recaído en el mismo expediente, invocado por la recurrente, ante el pedido de declaración solicitado por la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia respecto a los alcances de la sentencia para el procedimiento denominado abreviado, señala expresamente en su fundamento 4 que la sentencia de autos no analizó ni se pronunció sobre dicho procedimiento, sino sobre el procedimiento inmediato. Por esas consideraciones, este extremo del recurso deviene infundado.
Sobre las presuntas irregularidades en la tramitación del procedimiento seguido ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la recurrente ha señalado que alega que el procedimiento llevado a cabo en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público se cometieron irregularidades que vulneraron el debido procedimiento. Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el presente recurso impugnatorio se interpone contra la resolución número 002-2025-Pleno-JNJ, por la cual se le destituyó del cargo de fiscal provincial del primer despacho de la novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, en el marco del procedimiento disciplinario abreviado número 006-2024-JNJ. En ese sentido, resulta incongruente que la recurrente exprese como agravios presuntas irregularidades que, según entiende, se habrían cometido en sede de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, de la revisión efectuada no se advierte además que se hayan producido las afectaciones que alegan, por lo que este extremo del recurso deviene también en infundado. Sobre las presuntas irregularidades del acto de votación del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, se debe señalar que la recurrente indica que en la sesión del 2 de enero del 2025, en la que se votó por su destitución, se habría vulnerado el debido proceso por la no participación del entonces presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio Humberto de Laza Barrantes. El cuestionamiento de la recurrente no tiene asidero, pues en la sesión de votación de su procedimiento se contó con el quórum legal y reglamentariamente establecido, habiéndose adoptado la decisión de destituirla del cargo por unanimidad. Afirma también la recurrente que la sesión fue presidida por la señora miembro Tumialán Pinto, en vez del presidente o el vicepresidente, contraviniendo la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, la participación de la citada miembro en el acto de votación fue como directora de debates en la medida que la ponencia se encontraba a cargo del señor vicepresidente de ese entonces, Vázquez Ríos. Al no estar presente el presidente de la Junta Nacional de Justicia y siendo el ponente el vicepresidente, se le encargó la dirección de la sesión a la mencionada miembro Tumialán Pinto. En ese punto específico, en tanto era la miembro que seguía en precedencia, habiéndose desarrollado la sesión con normalidad y de acuerdo a las normas pertinentes. En consecuencia, este extremo del recurso también deviene infundado. Sobre la debida vulneración del debido procedimiento, sus expresiones de debida motivación, imputación concreta y valoración de pruebas. La recurrente manifiesta que en el informe de instrucción hubo errores de fondo y cuestiona que la resolución recurrida le haya dado a los mismos un tratamiento de error material, configurándose un vicio de motivación. Al respecto, es pertinente señalar que el informe de instrucción constituye una opinión del miembro instructor que no es vinculante para el órgano decisor. En tal sentido, no cabe fundar un recurso de reconsideración sobre la base de presuntos errores contenidos en el mismo, máxime si dichas falencias no se encuentran en la resolución impugnada, único acto administrativo que es factible de impugnación. De otro lado, arguye respecto del cargo A que en la resolución de apertura del procedimiento no existe una imputación concreta, vulnerándose los principios de legalidad y tipicidad, así como su derecho de defensa. Sobre el particular se debe señalar que no se advierte que existan tales defectos de imputación en los términos alegados por la recurrente. Por el contrario, de la revisión de la resolución de apertura del presente procedimiento, se advierte que contiene la descripción precisa y suficiente de los hechos atribuidos a títulos de cargos, así como la indicación expresa de los deberes presuntamente vulnerados y la subsunción en la falta disciplinaria muy grave en las que habría incurrido. Muestra de ello es que la recurrente, durante todo el procedimiento, ha podido ejercer su derecho de defensa presentando oportunamente sus descargos, declarando ante el miembro instructor e informando oralmente ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia,
habiéndose emitido una decisión debidamente justificada en los derechos y en el derecho aplicable al caso concreto, concluyendo en que las conductas atribuidas a la recurrente y su responsabilidad disciplinaria se encuentran debidamente acreditadas, mereciendo la máxima sanción de destitución. La recurrente argumenta además que en la justificación de la resolución impugnada es confusa y basada en especulaciones. Sin embargo, se advierte que pretende sustentar su recurso en argumentos reiterativos y que obedecen a su natural discrepancia con la decisión contraria a sus intereses. Asimismo, presenta pruebas que fueron valoradas en su oportunidad y que en todo caso no desvirtúan las conclusiones arribadas en la resolución impugnada. Con relación al cargo B, sostiene la recurrente que existen vicios de motivación por ausencia de tipicidad e incongruencia. Indica que no se le puede sancionar por errores materiales de un policía. De la revisión efectuada, no se verifica que existan tales defectos invocados por la recurrente. Por el contrario, se advierte que la conducta atribuida a título de cargo B se encuentra debidamente descrita, lo que le ha permitido ejercer su derecho de defensa, encontrándose en la recurrida en sus fundamentos 67 a 77 la debida justificación por las razones que la Junta Nacional de Justicia arribó a la conclusión de que su responsabilidad disciplinaria muy grave se encontró debidamente acreditada. En cuanto al cargo C, arguye defectos de motivación y que se han tomado parcialmente los elementos de convicción obrante del expediente, sin tener en cuenta sus argumentos de defensa. No se advierte que la recurrida contenga los vicios alegados, sino la justificación suficiente y pertinente con base a los medios de prueba obrantes en autos, que acreditan la responsabilidad muy grave incurrida por la recurrente, conforme se puede apreciar de los fundamentos 78 a 86. Finalmente, la recurrente señala que se le sanciona por su criterio fiscal, argumento que también es reiterativo y que fue debidamente absuelto en los fundamentos 28 a 34 de la recurrida, estableciéndose que el procedimiento seguido en su contra se circunscribe a la evaluación externa del ejercicio de su función fiscal en concordancia con el cumplimiento de los deberes inherentes a la misma. Teniendo en cuenta estos fundamentos, este extremo del recurso deviene en infundado. Sobre la presunta vulneración a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Manifiesta la recurrente que el análisis de proporcionalidad realizado en la resolución impugnada no cuenta con un respaldo fáctico, alejándose del caso concreto para realizar un mensaje a terceros. Al respecto, se advierte de la revisión de la recurrida que en sus fundamentos 91 a 101 contiene un extenso y pormenorizado análisis de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO del LPAG. En tal sentido, se tuvo en consideración, entre otros, que incurrió en las conductas infractoras de manera pública al haberlas cometido en el trámite de una investigación fiscal derivada de una intervención policial en flagrancia, habiendo actuado conscientemente en la transgresión de su deber de defensa de la legalidad y de los intereses públicos. Asimismo, se realizó el test de proporcionalidad respectivo, encontrándose en el fundamento 99 la conclusión arribada a partir del caso concreto. Cabe resaltar además que la recurrente pretende dar una lectura aislada a los fundamentos sobre la graduación de la sanción, olvidando que los mismos guardan relación directa con todo el análisis previo en el que se concluyó que se encontraba fehacientemente probada que cometió las conductas atribuidas a título de cargos, vulnerando sus deberes fiscales e incurriendo en la falta disciplinaria muy grave, pasible de destitución. En consecuencia, en este extremo, su recurso de reconsideración deviene igualmente en infundado. Sobre la presunta omisión de valoración de la disposición de archivamiento de la investigación penal que se le siguió a la recurrente. La recurrente indica que por su actuación fiscal en materia de los cargos que se le imputaron disciplinariamente también fue investigada penalmente archivándose por falta de respaldo probatorio. En efecto, de la documentación aportada por la recurrente se verifica que por su actuación como fiscal provincial del primer despacho de la 9ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte,
en la intervención policial que subyace a los cargos imputados en el presente procedimiento disciplinario, se le sigue una investigación en sede fiscal recaída en la carpeta 60-50-16-209-2023 por la presunta comisión del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado. La misma que fue archivada por disposición número 6 del 8 de marzo del 2024 de la 9ª Fiscalía Superior Penal de Lima Norte. Archivo que fue consentido, mejor dicho, que fue declarado consentido por disposición 7 del 13 de mayo del 2024. Sobre el particular, se debe precisar que el artículo 264 del TUO del LEPAC reconoce la autonomía de las responsabilidades, lo que ha sido recogido por el segundo párrafo del artículo 3 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, el cual establece que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal tienen naturaleza distinta y origen. Por lo tanto, se podrá iniciar procedimiento administrativo disciplinario aun cuando existe investigación fiscal o judicial contra el investigado. Ahora bien, sin perjuicio de lo indicado, es pertinente resaltar que de la revisión de la disposición fiscal de archivo adjuntada por la recurrente, se advierte que en ella, más allá de declarar que no procedía a formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, en su artículo 2 resuelve remitir copias certificadas de las principales piezas procesales a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, para que proceda conforme a sus atribuciones. Esto es así, pues de la lectura integral de la citada disposición fiscal se tiene que, si bien no se encontró que los hechos denunciados encajaran en los elementos del tipo penal imputado, se dejó constancia de las irregularidades cometidas por la recurrente, señalándose expresamente en el fundamento 6.14 de dicho documento que la conclusión arribada se establecía sin perjuicio de la responsabilidad funcional administrativa que pudiera corresponderle. En efecto, de la mencionada disposición fiscal se puede apreciar la valoración realizada respecto de la falta de diligencia en la actuación de la recurrente y que no realizó sus funciones de manera adecuada, con la premura y dedicación que un caso como el de la intervención policial en flagrancia que tenía bajo su conocimiento requería. Se concluye entonces que la citada disposición fiscal no solo no desvirtúa los fundamentos de la resolución impugnada, sino que fortalece la conclusión debidamente justificada respecto de la falta muy grave configurada por la recurrente de carácter funcional. En tal sentido, este extremo del recurso deviene en infundado. ¿Cuál es la conclusión? Teniendo en cuenta todos los fundamentos precedentes, se deben desestimar las pretensiones principal y accesoria planteadas por la recurrente Abad Tandazo. No se aprecia que ninguno de los argumentos planteados a modo de agravios por la recurrente tenga sustento ni que se haya producido vulneración alguna a su derecho al debido procedimiento, verificándose que la recurrida se encuentra debidamente motivada con fundamentos que justifican en los hechos y en el derecho aplicables al caso concreto la decisión de destitución adoptada, habiéndose aplicado criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En tal sentido, corresponde declarar infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto. Por los fundamentos expuestos, propongo lo siguiente. Artículo 1. Declara infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto por la señora María del Socorro Abad Tandazo contra la resolución número 002-2025-Pleno Junta Nacional de Justicia, que resolvió imponerle la sanción disciplinaria de institución por su actuación como fiscal provincial del primer despacho de la 9ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, del Distrito Fiscal de Lima Norte. Segundo, notificar la presente resolución a la administrada señora María del Socorro Abad Tandazo. Tercero, declarar agotada la vía administrativa con la presente resolución, conforme lo establecido por el artículo 84 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Junta Nacional de Justicia. Y artículo 4, disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Junta Nacional de Justicia. Es todo cuanto tengo que informar, presidente, estimados colegas. Gracias.